Diana Torres tenía 54 años, cuando finalmente entendió que había desperdiciado los mejores años de su vida esperando por un hombre que nunca sería suyo. Pero para entender cómo llegó hasta ahí, necesitamos regresar 15 años en el tiempo. Necesitamos regresar al día en que entró por primera vez a la oficina de Fernando Ibarra y sintió algo que jamás había sentido antes. Era un lunes de marzo. Diana tenía 39 años, estaba recién divorciada y necesitaba desesperadamente ese trabajo de secretaria ejecutiva. El sueldo era excelente, la empresa sólida y ella tenía cuentas que pagar. Cuando entró a la oficina de Fernando para la entrevista, no esperaba sentir aquello. Él estaba de pie mirando por la ventana del piso 23. Tenía 41 años. Cabello negro comenzando a encanecer en las sienes, hombros anchos bajo el traje gris impecable. Cuando se volteó y sus ojos se encontraron, Diana sintió que le faltaba el aire por un segundo. «Señora Torres», dijo él, extendiendo la mano. La voz era grave, serena. «Mucho gusto en conocerla». El apretón de manos duró un segundo más de lo que debería. O tal vez ella lo imaginó. La entrevista duró 40 minutos. Fernando hizo preguntas técnicas sobre su experiencia, sus habilidades con sistemas, su disponibilidad para viajar. Diana respondió todo con profesionalismo, pero no podía ignorar la forma en que él la miraba. No era una mirada inapropiada, era algo más sutil, era como si él también lo hubiera sentido. Cuando la entrevista terminó, Fernando se levantó y dijo: «Usted está contratada, puede empezar el próximo lunes». Diana salió de ahí con el corazón acelerado y un pensamiento que intentó alejar inmediatamente. «Este hombre está casado. No puedo pensar en él así», pero ya era demasiado tarde. Los primeros meses fueron de adaptación. Diana aprendió rápidamente las preferencias de Fernando. Le gustaba el café cargado, sin azúcar, servido a las 7:30 de la mañana en punto. Prefería las juntas por la mañana, cuando estaba más enfocado. Detestaba que lo interrumpieran cuando estaba revisando contratos. Tenía la costumbre de pasarse la mano por el cabello cuando estaba preocupado. Diana observaba todo, memorizaba cada detalle. Y Fernando, por su parte, también le prestaba atención a ella. Él notó que Diana nunca llegaba tarde, que organizaba sus documentos de forma impecable, que anticipaba sus necesidades antes de que él las pidiera, que tenía una inteligencia rápida y una discreción absoluta. Pero también notó otras cosas: la forma en que los ojos de ella brillaban cuando sonreía, el perfume suave a jazmín que usaba, la elegancia natural con la que se movía por la oficina. «Diana», la llamó cierta tarde, 3 meses después de que ella había empezado. «Necesito que me acompañe en un viaje a Monterrey la próxima semana. 2 noches, juntas con inversionistas». «Claro, señor Ibarra», respondió ella, profesional. «Fernando», corrigió él suavemente. «Puedes decirme Fernando». Ese viaje lo cambió todo, no porque algo físico sucediera, nada sucedió. Pero fue ahí, en esos 2 días en Monterrey, que la línea entre jefe y secretaria comenzó a difuminarse. Durante el vuelo, platicaron sobre asuntos que nada tenían que ver con el trabajo. Fernando contó sobre su infancia en el interior de Jalisco, sobre cómo había construido la empresa desde cero. Diana habló sobre su divorcio reciente, sobre lo difícil que había sido empezar de nuevo a los 39 años. «¿Por qué terminó el matrimonio?», preguntó Fernando, con una sinceridad que la sorprendió. Diana dudó antes de responder. Él nunca estuvo realmente presente. Físicamente sí, pero emocionalmente era como vivir con un fantasma. Fernando la miró por un largo momento. «Entiendo perfectamente lo que quieres decir». Había algo en esa mirada. Diana supo que él estaba hablando de su propio matrimonio. Las juntas en Monterrey fueron intensas. Diana lo acompañó en todas, tomando notas, organizando documentos, anticipando lo que él necesitaría en cada momento. Trabajaban en sincronía perfecta, como si leyeran la mente del otro. Por la noche, después del último compromiso, Fernando la invitó a cenar. «Es trabajo», se dijo Diana mientras bajaba al restaurante del hotel. «Solo trabajo». Pero no parecía trabajo cuando platicaron por 3 horas sobre la vida, sobre sueños, sobre arrepentimientos. No parecía trabajo cuando Fernando dijo mirándola profundamente a los ojos: «Eres la persona más competente con la que he trabajado, pero también eres la más interesante». Diana sintió el corazón dispararse. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. Regresaron a la Ciudad de México a la mañana siguiente. En el vuelo, Fernando se quedó dormido y su cabeza se inclinó levemente hacia el lado, casi tocando el hombro de Diana. Ella se quedó completamente inmóvil, apenas respirando, aprovechando esa cercanía que nunca debería desear. Cuando él despertó, sus ojos se encontraron. Ninguno de los dos dijo nada, pero ambos sabían, algo había cambiado. Los meses
se transformaron en años. Diana y Fernando desarrollaron una rutina que era demasiado íntima para ser solo profesional, pero que nunca cruzaba la línea física. Todas las mañanas, ella entraba a su oficina a las 7:30 con el café. «Buenos días, Fernando». «Buenos días, Diana». Él siempre sonreía cuando ella entraba, una sonrisa que guardaba solo para ella. Viajaban juntos 4 o 5 veces al año, siempre habitaciones separadas, siempre un comportamiento impecable, pero en las cenas platicaban hasta tarde. En los vuelos, se sentaban lado a lado, a veces sus brazos tocándose accidentalmente en el apoyabrazos compartido. Diana conocía a Fernando mejor que nadie. Sabía cuándo estaba preocupado por la empresa solo por la forma en que tamborileaba los dedos en la mesa. Sabía cuándo había discutido con su esposa por la tensión en sus hombros. Sabía que le encantaba la música clásica, pero nunca lo admitía en público porque le parecía pedante. Y Fernando conocía a Diana igualmente. Recordaba el cumpleaños de sus padres y siempre mandaba flores. Sabía que ella tomaba té de manzanilla cuando estaba ansiosa. Notaba cuando ella cambiaba el corte de cabello o usaba un labial diferente. «Te ves hermosa hoy», dijo una vez. Sin pensar, Diana se sonrojó. «Gracias». Después de eso, él se retrajo un poco, como si hubiera ido demasiado lejos. Pero el daño ya estaba hecho. Ambos sabían. En la oficina, la situación era obvia para todos. Las otras secretarias cuchicheaban. Los ejecutivos hacían bromas veladas, pero nadie podía acusar nada porque, técnicamente, nada sucedía. «¿Cómo aguantas?», preguntó Lucía, una colega de Diana, una vez durante la comida. «Trabajar tan cerca de un hombre así y no poder». «No es así», interrumpió Diana. Pero era exactamente así. En casa, por la noche, Diana se descubría pensando en Fernando. Imaginaba cómo sería si él no estuviera casado. Imaginaba despertar a su lado, preparar el desayuno juntos, tener pláticas banales sobre el día. Imaginaba conocer a sus hijos, ser parte de su vida de verdad. Pero entonces recordaba, él tenía una esposa, Beatriz, una mujer elegante que aparecía en la oficina ocasionalmente, siempre impecable, siempre fría. Diana la odiaba con una intensidad que la avergonzaba. Beatriz sabía, claro que sabía, una esposa siempre sabe. Una vez, Beatriz apareció sin avisar en la oficina. Diana estaba en la oficina de Fernando, organizando papeles, riéndose de algo que él había dicho. Cuando Beatriz entró, el silencio fue instantáneo. «Beatriz». Fernando se levantó rápidamente. «No sabía que vendrías». «Obviamente», respondió Beatriz, mirando a Diana con una mezcla de desprecio y algo que parecía pena. «Vine a invitarte a comer, pero veo que estás ocupado». Diana solo estaba... Sé exactamente lo que Diana estaba haciendo, cortó Beatriz. Luego, dirigiéndose directamente a Diana: «Puedes retirarte». Diana salió de la oficina con las mejillas ardiendo. Se sentó en su escritorio, las manos temblando, mientras escuchaba la discusión amortiguada que sucedía del otro lado de la puerta. Media hora después, Beatriz salió sin mirar. Fernando se quedó en su oficina el resto del día, la puerta cerrada. Al día siguiente, él actuó como si nada hubiera pasado, y Diana hizo lo mismo, porque eso era lo que hacían, fingir. Los años pasaron. Diana cumplió 40, luego 45. Hombres se interesaban en ella. Era bonita, inteligente, exitosa, pero ella rechazaba a todos. «¿Por qué?», preguntaba su hermana. «Tú mereces ser feliz». «Soy feliz», mentía Diana. La verdad era que ningún hombre se comparaba con Fernando. Ninguno hacía que su corazón se acelerara como él lo hacía solo con entrar a la sala. Ninguno la conocía como él la conocía. Ninguno la hacía sentir especial con una simple mirada. Entonces, esperaba. Esperaba que tal vez un día él se divorciara. Esperaba que tal vez él finalmente admitiera lo que ambos sentían. Esperaba que tal vez, solo tal vez, podrían tener una oportunidad. Fernando, por su parte, vivía su propio infierno. Amaba a Diana. Lo sabía desde hacía años. Amaba la forma en que ella lo entendía sin palabras. Amaba sus pláticas, su risa, su presencia. Amaba despertar sabiendo que la vería. Amaba viajar con ella, aunque nada pudiera suceder. Pero estaba casado. Tenía hijos de 20 y tantos años que respetaban al padre. Tenía una reputación que mantener. Tenía principios. Y tenía miedo. Miedo de destruir a su familia. Miedo de lastimar a Beatriz aunque el matrimonio estuviera muerto desde hacía años. Miedo de que, si tomaba a Diana para sí, el sentimiento no fuera tan intenso como parecía de lejos. Entonces, él también esperaba. Esperaba que el sentimiento pasara. Esperaba que Diana conociera a alguien y siguiera adelante. Esperaba encontrar el valor que nunca llegaba, y los años seguían pasando. Cuando Diana cumplió 50 años, Fernando organizó una pequeña celebración en la oficina. Trajo un pastel, champán, reunió al equipo. «Diana lleva con nosotros 11 años», dijo,
alzando la copa. No sé qué haría sin ella. Sus ojos se encontraron. Toda la oficina estaba ahí, pero en ese momento era como si estuvieran solos. Gracias, susurró Diana. Esa noche, Fernando la llevó a cenar. Solo nosotros dos, dijo, para celebrar adecuadamente. Fueron a un restaurante discreto. Platicaron, rieron, bebieron vino. En cierto momento, Fernando tomó la mano de ella sobre la mesa. Diana, comenzó la voz tensa. Necesito decirte algo. El corazón de ella casi se detuvo. Sí, él abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Eres muy importante para mí. No era lo que ella esperaba escuchar. No era una declaración de amor. No era pedirle que estuvieran juntos. Era solo eso. Eres importante. Diana sonrió, intentando ocultar la decepción. Tú también eres importante para mí. Terminaron la cena. Fernando la llevó a casa. Cuando se despidieron, él la abrazó. Fue un abrazo largo, apretado, que decía todo lo que las palabras no podían. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Fernando. Ella entró a casa y lloró. Lloró porque sabía que ese era lo más cerca que estarían de estar juntos. Lloró porque amaba a un hombre que nunca sería suyo. 4 años más pasaron. Diana ahora tenía 54. Fernando, 56. 15 años trabajando juntos. 15 años de cercanía sin toque. 15 años de amor no dicho. Y entonces Fernando se enfermó. Comenzó con una tos persistente. La ignoró por semanas. Diana insistía. Necesitas ir al doctor. Es solo una gripa, decía él, pero no era gripa. Cuando finalmente fue al doctor, el diagnóstico llegó como un golpe. Cáncer de pulmón, etapa avanzada. 6 meses, tal vez un año, con tratamiento agresivo. Diana estaba en su oficina cuando él regresó de la consulta. Ella supo por su cara antes de que hablara. ¿Fernando? Se levantó alarmada. ¿Qué pasó? Él se sentó pesadamente en la silla. Cáncer. Dicen que no hay mucho tiempo. Diana sintió el piso desaparecer bajo sus pies. No, esto no puede estar pasando. Diana. Él extendió la mano. Ella la tomó. La apretó fuerte. Va a estar todo bien. ¿Cómo puedes decir eso? Porque necesito creerlo. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Diana. Fernando comenzó la quimioterapia. Perdió peso, perdió cabello, perdió la fuerza que siempre tuvo, pero siguió trabajando lo más que pudo, y Diana siempre estaba a su lado. Ella lo acompañaba a las consultas médicas, reorganizaba su agenda para acomodar los tratamientos, preparaba té de jengibre cuando él tenía náuseas, se sentaba en su oficina en silencio cuando él solo necesitaba compañía. Beatriz estaba presente, claro, pero era Diana quien realmente lo cuidaba. ¿Por qué haces esto?, preguntó Fernando un día, después de una sesión particularmente difícil de quimioterapia. Estaban sentados en su oficina, las luces bajas. ¿Por qué te dedicas tanto a mí? Diana lo miró. El hombre que había amado durante 15 años, ahora frágil y cansado. Tú sabes por qué. Dilo, necesito escucharlo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Porque te amo, Fernando. Siempre te amé, desde el primer día. Él cerró los ojos. Una lágrima bajó por su rostro. Diana, no necesitas decir nada. Sé que estás casado. Sé que nunca podremos estar juntos, pero necesitaba que lo supieras antes de que sea demasiado tarde. Fernando se levantó con dificultad. Caminó hacia ella. Se arrodilló al lado de su silla. Tomó el rostro de ella entre sus manos. Tú fuiste el amor de mi vida, dijo, la voz quebrada. Cada mañana despertaba queriendo verte. Cada viaje, cada plática, cada maldito café que me traías, lo guardaba todo como un tesoro. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, pero nunca tuve el valor. Nunca tuve el valor de dejar todo y estar contigo como debía. ¿Por qué? Sollozó Diana. ¿Por qué no tuviste el valor? Porque soy un cobarde. Porque tuve miedo. Porque esperaba el momento correcto, y el momento correcto nunca llegó. Se abrazaron ahí, llorando, sosteniéndose el uno al otro como si pudieran detener el tiempo. Desperdiciamos tanto tiempo, murmuró Diana. Lo sé, Dios, lo sé. La salud de Fernando empeoró rápidamente después de esa conversación. En 2 meses, estaba en cama. En 3 fue internado. Diana lo visitaba todos los días en el hospital. Se sentaba al lado de la cama, sostenía su mano, platicaba con él sobre todo y sobre nada. Beatriz siempre estaba presente también. Y por primera vez, Diana vio a la esposa de Fernando no como rival, sino como otra mujer que amaba al mismo hombre de formas diferentes. Una tarde, Beatriz pidió hablar con Diana en el pasillo. Yo sé, dijo Beatriz, su voz sorprendentemente gentil. Siempre supe. Diana no sabía qué decir. Él te amaba, continuó Beatriz, tal vez más de lo que me amó a mí, pero me eligió a mí. Cada noche, durante 15 años, regresaba a casa. Conmigo. Tuvo 1000 oportunidades de irse y nunca se fue. Lo sé, susurró Diana. Tú desperdiciaste 15 años esperando a un hombre que nunca iba a dejar su matrimonio. Aunque te amara, aunque fuera infeliz conmigo,
nunca se iba a ir, porque Fernando siempre fue un hombre de deber, no de pasión. Las palabras de Beatriz eran como puñaladas, pero Diana sabía que eran verdad. «Gracias», dijo entonces Beatriz, sorprendiendo a Diana, «por haberlo hecho feliz de una forma que yo nunca pude, por haber sido la luz que él buscaba cuando estar conmigo era solo obligación, por nunca habérmelo quitado completamente, aunque pudieras». Diana no pudo responder, solo asintió. Fernando murió un martes por la mañana, con Beatriz y sus hijos alrededor de la cama. Diana no estuvo presente en ese momento final, no era su lugar. Se enteró de la noticia por teléfono, se derrumbó, lloró como nunca había llorado, lloró por los 15 años. Lloró por las palabras no dichas, lloró por el amor que nunca se realizó completamente. En el funeral, Diana se quedó al fondo de la iglesia. Vio a Beatriz, elegante incluso en el luto. Vio a los hijos de Fernando, hombres y mujeres jóvenes que nunca la conocieron de verdad. Vio colegas de trabajo, amigos, familia, y se sintió completamente sola, porque nadie ahí sabía lo que ella y Fernando habían sido. Nadie validaría su dolor, nadie entendería que había perdido al amor de su vida sin nunca haberlo tenido realmente. Cuando todos se acercaron al ataúd para despedirse, Diana esperó hasta el final. Cuando finalmente llegó su turno, se arrodilló y susurró: «Te amé cada día, habría esperado para siempre». Al levantarse, encontró a Beatriz observándola. La viuda caminó hacia ella y para sorpresa de Diana la abrazó. «Gracias por nunca habérmelo quitado completamente», susurró Beatriz en su oído. «Pero perdiste 15 años por un hombre que me eligió a mí cada noche. No cometas ese error de nuevo. No esperes por un amor que no tiene el valor de realizarse». Diana salió de ese funeral transformada, no curada, no en paz, pero con una claridad dolorosa. Había vivido 15 años como la otra mujer sin nunca haber cruzado la línea física. Había sido la amante emocional de un hombre casado. Había rechazado a otros hombres, otras oportunidades, otras vidas posibles, esperando a alguien que nunca sería suyo. Y ahora él estaba muerto y ella estaba sola. En los meses siguientes, Diana renunció a la empresa. No podía seguir entrando a esa oficina sin ver a Fernando en cada rincón. Comenzó a trabajar en otra firma, en un puesto menor, con un jefe que no hacía que su corazón se acelerara. Y era exactamente lo que necesitaba. Aceptó invitaciones a cenar, conoció hombres amables, interesantes. Ninguno era Fernando, pero estaba comenzando a entender que tal vez eso era bueno. Un año después de la muerte de Fernando, Diana estaba en una cafetería cuando vio una escena que la hizo detenerse. Una pareja joven, tal vez de 30 años, sentados muy cerca. El hombre usaba alianza de matrimonio, la mujer no. Platicaban intensamente, se tocaban de una forma que claramente era inapropiada para compañeros de trabajo, y Diana vio en los ojos de esa mujer el mismo brillo que ella tuvo durante 15 años. Se levantó, pagó su café, y al pasar por su mesa, se detuvo. «Disculpa», le dijo a la joven, «¿puedo darte un consejo no solicitado?» La mujer pareció sorprendida, pero asintió. «Si él no ha tenido el valor de elegirte hasta ahora, nunca lo tendrá. No desperdicies tus mejores años esperando. Créeme, no vale la pena». No esperó respuesta. Salió de la cafetería, el corazón pesado pero la conciencia tranquila. Porque si su historia servía para salvar al menos a una mujer del mismo destino, tal vez esos 15 años no habían sido completamente en vano. Diana Torres tenía 55 años cuando finalmente dejó de esperar a fantasmas, cuando finalmente entendió que amor sin valor no es amor, es solo una hermosa tortura que consumimos voluntariamente. Y cuando conoció a Rafael, un viudo de 58 años que la invitó a cenar y realmente apareció, que llamó cuando dijo que llamaría, que la presentó a sus hijos en la tercera semana, que no tenía miedo de asumir lo que sentía. Diana finalmente entendió la diferencia. La diferencia entre un hombre que te ama pero no te elige, y un hombre que te ama y hace que todo el mundo lo sepa. «Te ves feliz», dijo su hermana, 6 meses después de que Diana y Rafael empezaron a salir. «Lo estoy», respondió Diana, y esta vez no era mentira. Todavía pensaba en Fernando. Probablemente pensaría en él para siempre. Todavía guardaba una foto de ellos en un viaje de negocios, sonriendo a la cámara, la química palpable incluso en una simple fotografía. Pero ya no vivía para esa memoria, porque había aprendido, de la forma más dolorosa posible, que no puedes forzar a alguien a tener el valor que no posee. No puedes hacer que un hombre te elija cuando él decidió que el deber
es más importante que la pasión, y más importante, había aprendido que ella merecía ser la primera elección de alguien, no el amor secreto, no la casi esposa, no la mujer que hacía que su corazón latiera más fuerte, pero a quien dejaba para volver con la otra cada noche. Diana merecía ser elegida, en público, sin vergüenza, sin miedo, y finalmente a los 55 años, lo estaba haciendo.